Hola, bona nit a totes i a tots, bona nit a tothom. Avui estem a les Escoles Velles i tenim un convidat de luxe, en Carlos Martínez, el millor mimo del món, perquè així m'ho fan saber tots els meus amics, per celebrar el 75 aniversari dels drets humans. Carlos, bienvenido. Hemos asistido a tu representación de los valores humanos, ¿no? Correcto, sí. ¿Y qué te parece? Porque esto viene de un programa tuyo, ¿no? De una representación tuya muy trabajada ya. Sí, empezó, que era cuando se celebraba los 50 aniversario, y la Unión Europea dio un dinero para que diferentes compañías de teatro en Europa pudiéramos crear obras de teatro sociales y que enseñara pues ciertos valores, ¿no? para la sociedad. Y nosotros escogimos el tema de los derechos humanos y lo aceptaron. Estuvimos ensayando, pero era teatro, lo hacíamos en teatro hablado, y dura hasta el año 2001, 2002 estuvimos representando los derechos humanos en teatro, y llegó un momento que, claro, quería llevarlo a más países y el problema del idioma pues era evidente, así que le propuse a mi directora, a Mercedes Saumell, le dije, ¿por qué no hacemos una versión en mimo? Y así empezó. Hasta en 2004 hicimos el estreno oficial del espectáculo Derechos Humanos en mimo. Representar en mimo, sin palabras, los diferentes derechos humanos lleva un arduo trabajo de imaginación, ¿no? De cómo hacerlo en pequeños sketches, porque en realidad es lo que hacéis, ¿no? Sí, el problema estaba en que la gente tenía que entender, porque no basta con que fuera una expresión gestual abstracta, porque las palabras de alguna manera eran abstractas ya. Entonces, poder ponerlo en realidad, en una situación real, sin perder el toque de humor y sin perder el contexto, pues lo hacía aún más difícil, ¿no? A veces yo he visto, el tema sobre la educación y tocas una música y tú dices que es sobre la educación y la música puede evocar el tema y todo queda diríamos en un formato abstracto, pero que te puede tocar emocionalmente, cognitivamente. Pero con el mimo teníamos la obligación de que se entendiera y eso era más complicado, ¿no? Pero bueno, creo que lo conseguimos. Sobre todo lo que conseguimos es que la gente viniera a preguntar después, ¿no? Oye, ¿y esto por qué? Y eso es lo que convierte el mimo en arte, porque provoca preguntas, ¿no? Yo no era un maestro dando una clase, sino un artista provocando preguntas. Muy bien. Y a veces para evocar, tanto se evoca en lo positivo como en la ausencia, ¿no? En la ausencia del derecho, ¿no? Lo evocáis de las dos formas. Sí, había que buscar formas de hacerlo para no caer en la repetición. Sabes que eso en el teatro hay que evitarlo, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar cada artículo desde una perspectiva distinta. Los dos primeros artículos son criminales, ¿no? Teníamos claro que teníamos que provocar en el público esa reacción a en este mundo un mundo así yo no quiero vivir, ¿no? Y era una forma de demostrar por qué necesitamos los derechos humanos. La verdad es que la representación de los dos primeros es muy fuerte, ¿no? El derecho a la vida
y el otro es el derecho de la libertad, ¿no? O que me parece que era sí, el que de la prisión. nadie debe ser torturado, El de la tortura, o con Pero, sí, tener situaciones crueles en su vida. Sí. Pero el derecho a la vida, el que entras ya a tope, muy fuerte, ¿eh? Además, la imagen empieza con un hombre, en este caso yo, teniendo un bebé en brazos. Y esto da esa sensación de qué bonito, ¿no? Un papá con el bebé. O sea, no te puedes imaginar la crueldad que viene después. Y eso aún toma por sorpresa al público, haciendo que quieran irse a casa. Sí, sí. Y luego, a mí, no sé, me han encantado todos, pero el del mercado de religiones da mucho que pensar, ¿eh? Sí, sí, claro, ¿cómo afrontar ese tema, no? La libertad religiosa, Sí, ¿no? la libertad religiosa. Y entonces se nos ocurrió poner, es un mercado, como si estuvieras en mercado de calle, y que cada puesto estuviera mostrando una religión distinta, ¿no? Es curioso que no encontramos ninguna música para la religión musulmana. No encontramos, claro. Tuvimos que usar el llamado a la oración, pero para otras religiones encontramos músicas, ¿no? Y tuvimos que afrontarlo así. Pero sí, es muy curioso ver cómo te van mareando, ¿no? O sea, ese personaje que va de puesto en mercadillo y lo van mareando, ¿eh? Era como el toro mareado a base de toreros con sus capas, ¿no? Y al final, el mensaje final es que al final lo que cuenta es el corazón, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú, ¿no? Una señora al terminar me decía que ahí está la clave. Ese corazón es el resumen de todos los derechos humanos al final, ¿no? Lo que cuenta es cómo lo afrontamos individualmente cada uno. Sí. Y duele mucho los golpes de cabeza contra la campana, porque a mí me hieren hasta a mí, ¿eh? Lo haces perfecto. Lo haces bueno, gracias. Sí, era necesario poner humor ahí, ¿no? Y pude poner un poco más de humor en una religión que era así un tipo muy lejana a nosotros, como podría ser hindú o de alguna otra otro país o continente lejano, para no ofender en Europa a las religiones más conocidas aquí. Pero aún así, aunque puse humor ahí, quise poner humor en todas, y me consta que algunas personas han tenido problemas con esa pieza, porque tú puedes hablar de todo, pero si hablas de religión, siempre hay un problema. Fíjate que en los búnkers, cuando la guerra, nosotros entramos en un búnker, mi esposa y yo, y ponía: se permite hablar de todo menos de fútbol y de religión. Porque claro, eso creaba tanta polémica, que la gente se podría gritar en un búnker donde necesitas aire, ¿no? Y había que ahorrar el aire y evitar hablar. Y me llamó la atención no hablar de religión. Y en esta pieza se ve, ¿no? Se ve. El derecho al trabajo y las manos me ha parecido fabuloso, pero luego algo que no tenemos en cuenta, ¿no? El derecho de tener vacaciones pagadas, sí. ¿no? Están medio relacionados, ¿eh? Pero el trabajo y las manos, sí. Muy, muy bonito, pero... Sí, las manos era una forma de... Eso sí que era una forma de ilustrar el trabajo, ¿no? El trabajo manual, que se llama. Y la idea de tener dos manos y quitar una, solo con quitar una y dejar una mano solo pidiendo, era pasar de una persona con trabajo a una persona sin nada, ¿no? Casi un mendigo en la calle pidiendo. Y eso fue muy potente.
muy potente esa pieza, incluso para mí como actor en los ensayos, dolió ver que solo con quitar una mano ya no tenías que decir más, no tenías que hacer la pieza más larga, se entendía todo. Estamos avanzando con los derechos humanos, ¿qué te parece? No, por desgracia. Quizá el de las vacaciones pagadas, a lo mejor. Pero no estamos avanzando, al contrario. Yo creo que al contrario, sobre todo, quizá lo he notado viajando, después de la pandemia que hemos pasado, la gente se ha vuelto aún más individualista, quizá porque se ha tenido que encerrar en casa, no lo sé, pero ha llegado a crear sus propios derechos humanos, haciéndolo a su medida, ¿no? Y entonces mis derechos humanos son mejores que los tuyos, y eso ha creado que se olvide la gente de esos 30 artículos. Me ha gustado mucho cuando has recalcado lo de humanos. Sí. Hemos de ser humanos y para eso hemos nacido, ¿no? Para ser humanos. Reivindicar la humanidad lo haces con tu espectáculo, ¿eh? Sí, porque cuando piensas en derechos no te puedes reír. Uno no puede reírse de los derechos. Es muy serio y lo es. Pero uno se puede reír de los humanos. No podemos reír de nosotros mismos. Y por eso algunas piezas son muy divertidas, porque apelo al ser humano, ¿no? al humor que llevamos dentro. Entonces pensé, si dedico el espectáculo a los derechos, se queda en un espectáculo de educación, ¿no? Y no pierde el título de espectáculo, donde la gente tiene que sentirse identificada y volver a reír otra vez, porque si hay risa, si hay sonrisa, hay esperanza. Pues esto lo que generas, y lo generas seguro, ¿eh? Una última pregunta. El tema, terminas con los deberes también. No todos son derechos, sino que también tenemos deberes, ¿no? Sí, creo en eso, porque si no, todo es teoría, ¿no? Todo es papel mojado. En el momento en que me comprometo a formar parte de que los derechos humanos sean una realidad, es comprometerme con el deber de hacerlo, ¿no? Y no de quedarme en casa y decir, pues bueno, pongo la tele y si hay un programa demasiado serio, cambio de canal, ¿no? Y si estoy viendo pues algo que me está tocando la fibra, ¿no? Pues cambio de canal, cambio de plataforma, cambio de lo que sea, pero no quiero comprometerme, y eso está dañando a los derechos humanos. Claro, porque los oyentes que no han visto tu espectáculo, lo dejas ahí muy claro, ¿no? El alineamiento que hace la televisión y los diferentes programas para separarnos de los verdaderos problemas humanos, ¿no? Sí, porque la televisión tiene su lado bueno y su lado malo, depende de si realmente dejas que el mensaje que te llegue, el mensaje importante que te toque y que te motive a hacer algo, ¿no? Pero si solamente es como una película más, al final cuando te hablan de muertos, pues son muertos, ¿no? Forman parte de una película. Es como cuando juegas a un videojuego y mueres y dices, bueno, pues tengo una partida nueva, ¿no? No ha pasado nada. Pero los muertos son muertos de verdad. Y eso tendría que afectarnos para hacer algo, ¿no? Por eso digo, cuando alguien ve un espectáculo así y vuelve a sonreír o viene a decirme quiero hacer algo, o alguien se apunta a una ONG para ayudar, o alguien, como alguien me dijo una vez, oye, gracias a tu espectáculo yo me fui a 3 meses a trabajar con una ONG a no sé qué país. Si ha servido para que alguien se levante del sofá y tome una determinación de ayudar, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? El hecho de estar en el escenario es
mi compromiso. Yo tengo otros espectáculos mucho más divertidos, pero cuando hago derechos humanos para mí es un compromiso de decir, voy a pasarlo mal, porque no es fácil representar este espectáculo, voy a pasarlo mal, pero es mi compromiso con la sociedad. Pues muchas gracias por este compromiso. Carlos, siempre tienes las puertas abiertas aquí en Sant Pere de Ruiz de Villas. Muchas gracias por venir, por presentarnos este espectáculo sobre los derechos humanos, por hacernos pensar y actuar, porque también tenemos que actuar, ¿no? Sí, y además es bueno ver al público, ¿no? El público viendo el vídeo y es bueno verles sufrir conmigo y reír conmigo y disfrutar conmigo y salir ver a la gente salir pensando, ¿no? Diciendo, no, esto no ha sido solo para pasarlo bien, me ha hecho pensar. Por eso me ha gustado hacer la última pieza, ¿no? La pieza que dirigió Robert, la de la educación, ¿no? La educación, que no está en el vídeo porque no teníamos la pieza de la educación. Y cuando hablé con Robert, dije, oye, ¿por qué no me diriges esta pieza ahí? Yo creo que ha hecho pensar a más de uno, ¿no? Ver cómo está la educación, porque es básica la educación ahí, porque depende de la formación que tengas, te puede llevar a un lado u otro. Y por eso en la pieza mostramos dos formas distintas de recibir educación. ¿Sí? Bueno, pues agradecimiento a Robert Long por esta chispa que te dio también para que hicierais juntos la educación, y a ti por todo el programa y por tu cariño y por tu expresión que siempre nos has demostrado aquí en Sant Pere de Ruiz de Villas y que esperamos volverte a ver muy pronto. Pues muchas gracias. Sí, tengo en cuenta que debo volver, así que sí, ya prepara otra entrevista para dentro de unos meses. Bueno, pues así lo haré. Hasta pronto, Carlos. Ya, hasta luego. Mientras trabajaba en la creación de este espectáculo dedicado a los derechos humanos, tuve que leerme muchas veces los 30 artículos de la Declaración. Y entonces me di cuenta que faltaba uno, el artículo 31, que dice, o debería decir, todos tenemos derecho a soñar. Ona Villas, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.